Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla. Vamos a esperar ahí unos minuticos más que se termine de conectar la gente y más o menos en unos 8 minuticos damos inicio a la misma. ¿Listo? ¿Ah? Pero luego no es que lo iba a cambiar. Cuando tú veas. Está muy costoso. ¿Cuánto? Un hidrilo. Y todos. ¿Cuánto? Yo que los compraba a 17,000 pesos. Buenas noches. Vamos a dar los últimos 3 minutos para que terminen de ingresar las demás personas y ya a las 6:10 damos inicio a la charla.
Bueno, siendo las 6:10, quiero darles la bienvenida. Siendo las 6:10, quiero darle la bienvenida a todos a esta nueva actividad del Grupo de Interés de Medicina de Emergencias de la Universidad de Rosario. El día de hoy nos acompaña Edgar Arturo Polanco. Él es residente de cuarto año de Medicina de Emergencias, ya a punto de finalizar su posgrado de la Universidad de Rosario, y nos va a estar hablando un poco sobre la anafilaxia y el angioedema, una patología importante que muchas veces es olvidada y que merece sin duda alguna toda nuestra atención. Todas las preguntas que quieran realizarse se pueden mandar por este medio, lo pueden mandar acá por el chat, o si quieren pueden escribir por privado, por WhatsApp, y al final de la charla, digamos, daremos un espacio destinado a, a resolver las ciertas dudas que se hayan generado. Recuerden que todas nuestras charlas van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube y pueden encontrar el link en la descripción de nuestra página en Instagram. Entonces, pues no siendo más, le doy la bienvenida a Arturo y pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, entonces, como le dijo Alejandro, hoy vamos a hablar de anafilaxia y angioedema. Entonces, un tratamiento desde el rural hasta un hospital de cuarto nivel. Entonces, dentro de los objetivos de la charla, para mí lo más importante es que nosotros tengamos claro cómo reconocer este tipo de pacientes, cómo reconocer un paciente que está en anafilaxia o que tiene un angioedema, cómo debemos actuar rápido, cómo debemos conocer los tratamientos adjuntos, además del manejo de la vía aérea y el uso de la epinefrina, cómo debemos vigilar a nuestros pacientes y sobre todo motivar a las personas para conocer de estos temas y para entrenarse en el manejo emergente de estas patologías. Entonces, ¿por qué estos temas? ¿Sí? O sea, uno diría, bueno, pero esta vaina, ¿por qué? Si parece ser tan poco prevalente. Uno va a ver de 0.05 a 2% de prevalencia en las personas en toda su vida, ¿sí? Pero la importancia de este tema es que, miren, si ustedes se dan cuenta, afecta más que todo personas jóvenes y personas que no necesariamente tienen comorbilidades, o sea, son personas relativamente sanas. Esto va a producir un rápido deterioro y nosotros necesitamos actuar rápido porque si nos demoramos ya puede aumentar el edema y la inflamación de la vía aérea y estos pacientes pueden morirse en el contexto de un paciente joven sin comorbilidades. Entonces, toda la relevancia del mundo de este tema. Vamos a intentar primero hablar de la anafilaxia y posteriormente del angioedema, que se puede presentar como un subtipo de la anafilaxia cuando es mediado por histamina, pero también como una patología completamente diferente a la anafilaxia cuando es mediado por bradiquininas. Lo primero, la anafilaxia. La anafilaxia o sea, básicamente es un cuadro agudo, ¿sí? Causado por una liberación de sustancias químicas a nivel circulatorio que van a producir un compromiso respiratorio, ventilatorio o de piel. Ya vamos a ver exactamente cómo lo podríamos diagnosticar de manera clínica. ¿Cuáles son sus causas? La primera, los medicamentos, más que todo las penicilinas, los relajantes musculares o los anestésicos locales. Pero cada vez coge más fuerza la comida como una causa de anafilaxia, siendo las más frecuentes el maní y la comida de mar. Tercero, los insectos, y ya vienen aquí otras causas menos frecuentes como el medio ambiente, látex, ejercicio o factores no claros. ¿Cómo va a ocurrir esto? Entonces, para saber cómo ocurre, pues tenemos que saber primero la terminología. Y resulta que si nosotros nos ponemos a buscar, básicamente la anafilaxia va a ser producida por una liberación de unas sustancias proinflamatorias y sustancias químicas. ¿Listo? Activación puede darse a nivel por estimulación inmunológica o no inmunológica. La inmunológica puede ser por inmunoglobulina E, por inmunoglobulina G o por complejos inmunitarios y complementos. Perdón, tengo aquí alguien que interrumpe. Y causas no inmunológicas, aquellas que activan todos estos mediadores inflamatorios, lo hacen de una manera diferente a la inmunológica. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de las causas inmunológicas, que la causa más frecuente es la inmunoglobulina E, ¿sí? La inmunoglobulina G y los complejos inmunitarios y complementos ya resultan de otras causas. La inmunoglobulina E realmente
¿qué es lo que va a presentarse? ¿Sí? O sea, va a haber un contacto de un alérgeno con una sustancia, con una inmunoglobulina E, que va a estar unida a un mastocito, que es completamente específica para ese alérgeno. O sea, prácticamente esta inmunoglobulina E fue creada únicamente para tener contacto nuevamente con ese alérgeno. ¿Y cómo se produce esto? Entonces, inicialmente debe haber un proceso de sensibilización, que nosotros no siempre vamos a ser conscientes de esta sensibilización, pero vamos a tener contacto con este alérgeno y va a tener, o sea, va a entrar al cuerpo, va a ser, digamos que capturado por unas células presentadoras de antígeno, que junto a los linfocitos TH2 van a promover la producción de inmunoglobulina C por parte de los linfocitos B. Prácticamente, o sea, lo que nosotros queremos dejar claro es que estas inmunoglobulinas C, su única función va a ser prepararse para volver a tener contacto con ese alérgeno. Y cuando vuelven a tener el contacto, es que aquí se va a formar toda la respuesta inflamatoria. ¿Y a qué me refiero? Liberación de aminas biogénicas, ¿sí? La histamina, algunas citoquinas y algunas enzimas como la triptasa. Esto va a producir alteraciones a nivel vascular y respiratorio. Aumento de la permeabilidad vascular, que lo que nos va a producir pues, va a ser un choque distributivo y alteraciones en la vía aérea que nos van a producir broncoconstricción, hipermotilidad intestinal, inflamación o lesiones del tejido a nivel gastrointestinal. Pero vamos a hablar un poco más de cada uno de estos factores que se liberan. Entonces, los mastocitos y los basófilos van a liberar histamina, triptasa, factor activador de plaquetas, óxido nítrico y ácido araquidónico. ¿Qué va a causar cada una de estas sustancias? Primero, la histamina. ¿Sí? La histamina, su liberación localizada va a estar relacionada con urticaria, pero su liberación sistémica ya se va a relacionar a factores hemodinámicos cardiovasculares. Los receptores que van a mediar esta respuesta a nivel de H1 y H2 van a producir hipotensión y rubor. Propiamente, los receptores de H1 que están más relacionados con taquicardia, prurito y broncoespasmo. Pero como vamos a ver más adelante, es muy importante bloquear los dos para el tratamiento de la anafilaxia en estos pacientes. Otras sustancias importantes, el óxido nítrico. El óxido nítrico, como nosotros sabemos, va a causar una vasodilatación a nivel a nivel vascular general en el cuerpo. Entonces esto va a aumentar la vasodilatación y el estado de choque en el choque anafiláctico. ¿Qué pasa con el metabolismo del ácido araquidónico? Pues lo que va a hacer es producir más sustancias proinflamatorias y ayudar a perpetuar esta cadena de proceso inflamatorio para la anafilaxia. La clínica de estos pacientes, entonces, compromiso vascular, compromiso circulatorio, compromiso respiratorio, compromiso gastrointestinal y compromiso de la piel. Y todo eso en diferentes tiempos desde el contacto con el alérgeno. Por ejemplo, cuando hay una administración intravenosa del medicamento, se puede presentar la reacción incluso 5 minutos después de la administración del compuesto. Cuando es por picaduras de insectos, suele aparecer 15 minutos después y por comida hasta 30 minutos después del contacto con el alimento. Factores de riesgo. Básicamente, como estamos en un estado de choque por anafilaxia, porque se produce una vasodilatación periférica, hay una caída de la resistencia vascular periférica, los factores de riesgo van a ser todas las comorbilidades que empeoren ese estado de choque de mi paciente. Dentro de esas, la disfunción cardiovascular, sin duda, las enfermedades respiratorias concomitantes como el asma y el uso de beta bloqueadores, porque sin duda pues me van a bloquear el mejor tratamiento que yo tengo, que es la epinefrina, para tratar a estos pacientes. Si mis pacientes toman beta bloqueador, estos pacientes se van a complicar más. Y sin duda, uno de los factores de riesgo más frecuentes es el miedo por parte de los médicos para el uso de la epinefrina. Eso es de las cosas que mayor riesgo le representan a mi paciente para que hagan una anafilaxia severa. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿sí? Y básicamente pueden presentarse 3 situaciones. La primera es una enfermedad de inicio agudo, que va a presentar sí o sí problemas en la piel y va a estar relacionada con alguna de estos dos, con un compromiso respiratorio o con un compromiso circulatorio, dicho por hipotensión o por hipoperfusión. Entonces necesitamos únicamente uno de estos dos, ¿sí? Pero resulta que pueden también haber otros escenarios. Y también puede ocurrir en aquel paciente que hay un deterioro
contacto con un alérgeno conocido y hay 2 de 3 afecciones, ya sea la piel, a nivel de la hipotensión por hipoperfusión y a nivel respiratorio. Puede ser 2 de 3, o sea, primer punto importante. No necesito yo que mi paciente tenga rash para que mi paciente haga anafilaxia. Si mi paciente tiene un compromiso circulatorio y un compromiso respiratorio sumado al antecedente de exposición a un alérgeno, ese yo ya tengo el diagnóstico clínico, no necesito de la lesión en la piel. Y tercero, paciente únicamente que presente hipotensión, hipoperfusión secundario a la exposición a un factor, a un alérgeno que ya sea conocido, se sospecha. Entonces, pilas, siempre sospecharlo. Sospecharlo en todo paciente que tiene un deterioro agudo sin una causa clara. El diagnóstico es clínico, ¿sí? Hay algunos exámenes que se podrían tomar como los niveles de histamina o triptasa, pero miren los niveles de histamina cómo disminuyen en la primera hora y los de triptasa también. Un valor normal, un valor alterado no me va a confirmar o descartar que haya ocurrido una anafilaxia. Por lo que el diagnóstico es clínico, importantísimo. Ahora, ¿cuál va a ser digamos que, los diagnósticos diferenciales? ¿Sí? Porque yo no me puedo cegar en creer que solo es un choque anafiláctico. Yo tengo que pensar cuáles son las causas de choque de mi paciente. Entonces tengo que ver cardíacas. ¿No será un infarto también? ¿No tendrá alguna arritmia? A nivel respiratorio, ¿no será una crisis asmática? ¿No será un embolismo pulmonar? A nivel neurológico, como mi paciente está hipoperfundido, ¿no será algo isquémico, unas convulsiones? Y por último, en lo último que nosotros tenemos que pensar es en un factor emocional o en ansiedad, ¿sí? O sea, y esto que sirva para todas las enfermedades. Lo último que tenemos que pensar como médicos es que nuestro paciente está fingiendo. La gente se muere porque los médicos creen que sus motivos de consulta de los pacientes es por ansiedad. Entonces, pilas con esto. Y por último, pues de diagnóstico diferencial, pues cualquier estado de choque. ¿Sí? No pueden centrarse que únicamente es un choque distributivo. Siempre sospechen un choque séptico, porque también se va a presentar con las mismas características hemodinámicas. Y no dejen atrás también las causas cardiogénicas o hipovolémicas. Eso en cuanto a la anafilaxia. Ya sabemos cómo ocurre, en quién la sospechamos, cuáles son los síntomas y su definición. En el angioedema, uno podría decir, bueno, son muy similares. Y sí, o sea, el angioedema puede ser una presentación de un paciente con anafilaxia, pero también puede presentarse de manera aislada, causada por un mecanismo fisiopatológico completamente diferente, que es la acumulación de las bradiquininas. ¿Y cómo se define? Pues es un edema de la dermis profunda, los tejidos subcutáneos, secundario a un incremento de la permeabilidad vascular. Y pues vamos digamos que ver sus causas. Entonces, como lo mencioné, tenemos un angioedema histaminérgico, que seguramente nosotros lo vamos a tratar como si fuera una anafilaxia. Pero también tenemos un angioedema mediado por bradiquininas, y en estos pacientes no va a ser útil la administración de epinefrina o corticoides antihistamínicos porque la fisiopatología es diferente. ¿Y cómo es la fisiopatología? Aquí la vamos a ver. Entonces, es como un círculo vicioso. Es un conjunto de factores en espiral que, digamos que se ponen de acuerdo para aumentar la producción de bradiquinina. La bradiquinina es la que va a causar el edema y el aumento de la permeabilidad vascular. Y pues el cuadro de angioedema en nuestros pacientes. ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué nos va a llevar al aumento de la producción de bradiquinina? Entonces pueden haber algunos medicamentos que favorezcan a este desarrollo. Los principales son los IECA, porque como ustedes pueden ver, los IECAs van a encargarse de volver inactivo el metabolito de la bradiquinina, por lo que nosotros técnicamente vamos a estar siempre protegidos respecto a los aumentos de la bradiquinina, porque siempre los podemos convertir a metabolitos inactivos con la enzima convertidora de angiotensinógeno. Cuando tenemos el antecedente de tomar alguno de estos fármacos, los IECA, pues vamos a sospechar de que mi paciente va a tener un angioedema causado por un aumento de las bradiquininas. Y pilas, porque no necesariamente tiene que ser un inicio reciente del medicamento. Se puede ver, o se ha visto, que incluso meses después de haber iniciado el medicamento puede presentarse esta complicación. Segundo fármaco, alteplase, frecuentemente usado por nosotros en emergencias. Siempre ver por su mecanismo de fomentar la activación de plasminogeno-plasmina, puede empezar toda esta cadena para que se produzcan más bradiquininas. Y tercero, el déficit, ya sea congénito o adquirido, de un inhibidor de la C1, que es aquel
que va a impedir el paso en la formación de calicreína, ¿sí? Y por ende, pues la formación posterior de bradiquinina. Entonces, ya hablamos de anafilaxia y de angioedema. Ya sabemos que pueden ser similares, pero hay algunas causas de angioedema que tienen una fisiopatología diferente y se van a tratar diferente. Pero hay cosas que vamos a compartir en común, y es en la parte del tratamiento. Aquí siempre es muy importante el ABC, pero aquí coge mucho más fuerza, porque el manejo de la vía aérea de mi paciente va a ser primordial. Yo no puedo dejar de pensar en que mi paciente tiene una condición aguda, progresiva, de edema e inflamación de la vía aérea, y que si yo no me ocupo oportunamente de esa inflamación, mi paciente va a perder la vía aérea. Y eso sería algo trágico. Entonces, siempre pensar en la vía aérea y siempre de manera conjunta, no tanto como un orden, sino, o sea, lo que nosotros tenemos que pensar es siempre de manera simultánea, porque tenemos que ir buscando qué hacerle a nuestro paciente. Entonces, aquí, pues podríamos aplicar oxígeno suplementario o de una vez decidir una intubación. En la B, también podríamos utilizar beta-2 agonistas o la epinefrina, ¿sí? Y en la C, pues sin duda, también la epinefrina coge fuerza y la administración de líquidos, porque como ustedes saben, lo que va a producir acá es un estado de bajo gasto, secundario a una disminución de la resistencia vascular periférica por vasodilatación, y un estado de hipovolemia relativa podría responder a líquidos, además de la administración de adrenalina. Entonces, primero, vía aérea, ¿sí? Para darles un orden para pensar en el tratamiento de sus pacientes. Vamos a ver la vía aérea, ¿sí? Y nosotros siempre nos dicen, no, pues, ¿cuáles son las causas, las indicaciones de intubación? Entonces son tres grandes: alteraciones de la oxigenación y la ventilación, no protección de la vía aérea y curso anticipado. O sea, la primera, oxigenación y ventilación, en estos pacientes yo no puedo esperar a que mi paciente esté desaturado. Si mi paciente ya está desaturado es porque yo lo dejé avanzar y yo ya estoy entrando tarde para el manejo de la vía aérea de ese paciente. Lo más importante acá es ver el curso anticipado para manejar, para intervenir esa vía aérea. Y eso suena muy fácil, ¿sí? O sea, pero realmente no es tan sencillo. No es tan sencillo uno ver ese curso anticipado de la vía aérea a mi paciente. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la medicina basada en la evidencia nos responde la mayoría de nuestras preguntas, pero obviamente ustedes pueden creer que es muy difícil crear estudios clínicos que soporten la intubación o no intubación en el contexto de estos pacientes. O sea, primero, el médico no puede estar cegado de la condición clínica del paciente, y segundo, pues no podríamos generar dos grupos en el cual uno los vamos a intubar y en el otro no los intubamos hasta cierto punto, porque sería mala práctica. Entonces, siempre analicemos mucho eso. No siempre la medicina basada en la evidencia va a ser la respuesta a nuestros problemas. Sin embargo, pues tenemos que tener algunas herramientas para tomar esta decisión. Y las herramientas son los hallazgos clínicos de nuestros pacientes. Entonces, los pacientes que van a tener mayor riesgo de pérdida de vía aérea son aquellos en los que el edema va a estar mucho más, digamos, el edema va a ser progresivo y va a comprometer estructuras más profundas de la vía aérea. Entonces, sin duda, el edema de la lengua a nivel de la región posterior puede ser una indicación para intubar a mi paciente. El edema del piso de la boca, del paladar blando, de la base de la lengua, debe ser una alarma temprana para yo asegurar esa vía aérea. Lo mismo la presencia de estridor, disnea o el manejo de las secreciones. Esta foto de este caso es un paciente con un angioedema secundario a la terliprecina, ¿sí? Entonces, des en cuenta que sin duda este paciente con el edema de la lengua que se le puede ver en la parte anterior, seguramente ya tenía edema de la parte posterior, paladar blando y piso de la boca. Este paciente toca intervenirlo de manera temprana. Lo mismo con aquellos pacientes que usted ve que tienen una rápida progresión del edema, ¿sí? O sea, estas 4 fotos fueron tomadas en menos de 1 hora. Entonces, tienen que estar muy pendiente de este paciente. Bueno, ya sabemos que tenemos que intubarlo de manera temprana, pero ¿cómo lo vamos a intubar? Y aquí es donde empieza el juego de saber si lo vamos a ver este paciente en el rural o lo vamos a ver en otro hospital. Entonces, esta foto es del hospital donde yo hice mi rural, en el Meta. ¿Y qué haríamos nosotros? O sea, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Sí? Estoy enfrentado a un paciente que necesita asegurar la vía aérea, ya sea por anafilaxia o por angioedema, alguna de las dos. Lo primero que uno debe hacer es buscar ayuda.
No importa quién sea esa ayuda, no importa cómo sea su compañero, si usted tiene menos o más experiencia, busque ayuda, ¿sí? Porque esto va a ser una vía aérea difícil, lo será. Entonces, lo segundo, yo sé que es difícil, pero desde el principio piensen que su paciente puede necesitar una cricotiroidotomía. Entonces, por lo menos esa otra persona va listando todo lo que tenga, todas las herramientas que usted necesite, y básicamente es una hoja de bisturí y un tubo endotraqueal, y ya. Pero piense siempre en eso. No quiere decir que sea su primera decisión, pero ya lo debe tener listo, ¿sí? En el rural puede tener dos herramientas o puede realizar dos formas de intubar al paciente. Una podría ser por una intubación despierta, con la administración de lidocaína en spray, ¿sí? A nivel de la boca y de la vía aérea superior, ¿sí? Por lo menos podría ser 1 o 2 intentos. Tiene que tener en cuenta que entre más intentos haga, va a empeorar el edema de la laringe y el edema de la vía aérea de su paciente. Entonces va a tener más riesgo de que su paciente se empiece a desaturar y que empeore el cuadro. Pero pues sin duda tiene que intentarlo en caso de que sea necesario. La segunda opción pues va a ser con una laringoscopia directa, no tiene más herramientas. Y si, por favor, puede sedar a su paciente, pero no lo relaja. En estos casos, en un rural, usted no, en estos pacientes no debería utilizar succinilcolina ni procuronio, porque se le puede convertir en una situación en la que no puede no solo intubar, sino no puede ventilar a su paciente por la relajación muscular. Por última opción, en su rural, ¿sí? Dispositivos supraglóticos, no es lo ideal, no es lo ideal porque va a producir un edema de la laringe y va a empeorar puede empeorar el cuadro, pero si usted no lo pudo intubar y si usted no puede hacer una crico, pues algo tiene que hacerlo a su paciente y puede ser una medida que salva la vida. Sin duda, ya a estas alturas, su mejor paso es irse en la ambulancia y buscar ayuda en otro hospital de mayor nivel. ¿Qué vamos a hacer en otra institución? Entonces, en otra institución, igual, lo mismo, avise al equipo de vía aérea, no crea que por su ego puede manejar únicamente estos pacientes, siempre busque ayuda. Aquí coge más fuerza todavía la opción de la crico como una primera opción, pero sin duda vamos a tener más herramientas. Vamos a tener la intubación despierta, vamos a tener una secuencia rápida de intubación guiada por videolaringoscopio o nasofaringio, y lo podríamos utilizar. Pero si no podemos, con el plan A, con el plan B y con el plan C, pues ya debe estar ahí la otra persona al lado suyo, con todo lo necesario para hacer una crico, porque ese paciente no se puede dejar sin un tubo en la tráquea. Aquí no se deja como una opción los dispositivos supraglóticos. En un hospital de mayor nivel, usted no puede dejar a un paciente con anafilaxia o angioedema con un dispositivo supraglótico. No, no se puede aceptar. ¿Listo? ¿Qué otra condición de un paciente? Está en un cuarto nivel, pero tiene un paciente en el cual usted ya da paciente preparo, pérdida del tono, usted sí o sí tiene que intubarlo. En estos pacientes, coge más fuerza la crico como primera opción. Si usted cree, puede darle una opción al videolaringoscopio, ¿sí? E incluso, si usted se siente muy tranquilo y muy seguro para el manejo de la vía aérea, podría incluso relajar a su paciente con succinilcolina, un relajante muscular con vida media corta, para optimizar y aumentar la probabilidad de éxito en la intubación. Pero si usted no se siente seguro, no administre relajantes musculares a estos pacientes, porque puede empeorar todo. Crico, crico, crico. Piense siempre en eso en estos pacientes. Ya manejamos la vía aérea, ¿sí? Digamos que nos encargamos de eso, o nuestro paciente, o ya lo intubamos o no necesita intubación, ¿sí? De manera simultánea, no es que, digamos, o sea, yo sé que aquí lo hablamos como pasos, pero de manera simultánea usted tiene que pensar en la epinefrina como una medida que va a salvarle la vida a su paciente. E incluso en algunos casos podrían pedir la intubación, pero solo en algunos casos. Entonces, aquí, ¿por qué nos va a servir la epinefrina? Pues fisiopatológicamente, como lo que ocurre es una vasodilatación periférica, pues la activación de los receptores alfa-adrenérgicos y de los beta-1 pueden dar un efecto cronotrópico, inotrópico y de vasoconstricción periférica. Incluso pueden disminuir la liberación de mediadores por parte de la reacción anafiláctica que está ocurriendo. Entonces, epinefrina, piensen en epinefrina. Tenemos 3 vías de administración: intramuscular, subcutánea e intravenosa. ¿Sí? Por favor, olvidemos la subcutánea en el contexto de anafilaxia. ¿Sí? Solo nos vamos a ir por la intramuscular o la intravenosa. Entonces, ¿cuál será mejor? ¿Sí?
Entonces, uno cuando se pone a ver, comparar los estudios entre intramuscular e intravenosa, no hay diferencia clara, pero lo que sí encontramos es que con la administración intravenosa se aumentan los riesgos y las complicaciones. Entonces hay más riesgo de arritmias, hay más riesgo de alteraciones por infartos, ¿sí? Y más riesgo pues, de errores en la dosificación. Entonces, es importante que nosotros, en un contexto, digamos, de controlado, digamos, lo más seguro es administrar la epinefrina intramuscular, ¿sí? Sin duda, puede administrarse incluso por encima de la ropa, en un contexto de que el paciente sí o sí rápidamente necesita la epinefrina, en la cara, digamos, cara anterior del muslo. Y la dosis va a ser de 0.3 a 0.5 miligramos. Lo podemos repetir cada 3 a 5 minutos o cada 5 a 10 minutos, dependiendo del estado clínico del paciente. La dosis intravenosa, pues nos da un poco más de miedo porque tiene más riesgos de errores, pero se puede hacer, ¿sí? Sobre todo en algunos contextos en el que mi paciente ya tiene un acceso venoso, en el que yo me siento seguro en la administración de la dosis y tengo un personal de enfermería de confianza que yo puedo confiar y que lo van a hacer bien. Y básicamente en el rural nosotros qué podríamos hacer es preparar una solución de epinefrina de una ampolla de 1 miligramo en 1000 cc, en una solución de 1000. Eso nos va a dar pues una relación de 1 microgramo por mililitro. Y de esta forma, fácil, yo podría administrarle a mi paciente bolos, administrarle de 10 a 20 cc cada 5 a 10 minutos, montándole posteriormente una infusión. Pero bueno, ¿cómo definiríamos esto dependiendo de nuestro sitio de donde estemos practicando la medicina? En el hospital rural, sin duda, intramuscular gana, segura, tranquilo, lo puede usar, hágalo. No se complique con la intravenosa. En otro hospital, también podría ganar la intramuscular como primera opción, pero démosle el chance de la intravenosa en ciertos contextos. Cuando yo tenga la experiencia necesaria, el conocimiento y la seguridad que mi equipo la va a administrar bien. Entonces yo podría, en estos casos, preferir la administración intravenosa. ¿Sí? Puede ser, no se descarta. Incluso es importante mencionar que mi paciente que ya con dosis intramusculares repetidas de cada 5 a 10 minutos, seguramente ese paciente va a necesitar una infusión de adrenalina. Entonces yo también tengo que iniciársela de forma temprana. No puedo esperar únicamente a que con la intramuscular mejore. Con la intravenosa nos va a ayudar y pues ya las dosis van a ser como las usuales, 0.1 o 0.2 microgramos por kilogramo minuto. Ahora, ya hablamos de las dos mejores terapias que tenemos nosotros. Primero, vía aérea y segundo, la epinefrina. Cuando termino de hacer algo, ahí ya, lo hice, te borré eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Perdón, listo. Ya hablamos de las terapias principales, ahora vamos a hablar de los cócteles, ¿sí? De los cócteles que se pueden administrar como segunda línea y que usualmente, tristemente, vemos muchas veces en urgencias como medidas iniciales, que es la administración de antihistamínicos, corticosteroides o beta-2 agonistas. Y ya vamos a hablar un poco de qué sirve, no sirve. Uy, un segundo que me apagó esto. Y entonces, vamos a hablar de los antihistamínicos. Entonces, por la fisiopatología, los antihistamínicos pues podrían servir, porque sin duda van a disminuir los efectos de la histamina a nivel sistémico, pero son fármacos de segunda línea, porque su tiempo de acción pueden ser de 35 minutos hasta 2 horas. Entonces esto, no, o sea, yo no voy a correr a administrar la ranitidina o a colocarle difenhidramina, porque no, eso no es lo que me va a salvar a mi paciente. ¿Listo? Hay estudios, ¿sí? Hay estudios que muestran que el uso concomitante de bloqueadores de histamina pueden ayudar para la mejoría de los síntomas, pero sobre todo en alergias, no en anafilaxia, ¿sí? Entonces los podemos usar, pero siempre como segunda línea, de manera conjunta, difenhidramina más ranitidina, anti-H1 más un anti-H2. Segundo cóctel, corticosteroides. Entonces, este estudio, una revisión sistemática de Cochrane, en el cual buscaron estudios que apoyaran el uso de los corticosteroides en anafilaxia. Y esta es la cantidad de estudios que encontraron. 0 estudios. ¿Listo? No, pues, no necesariamente es una señal para no usarlos. ¿Sí? Los podemos usar porque por su fisiopatología nos van a disminuir la producción de productos proinflamatorios.
y también se usa en asma, o sea, tiene lógica, pero nunca lo usemos como una primera opción o con la idea de que mi paciente con anafilaxia yo le voy a colocar un corticoide y que esa va a ser mi medida única para que él mejore porque ese paciente se va a morir. Entonces, los administramos por la reacción alérgica, para disminuir la reacción alérgica bifásica, para disminuir la producción del ácido araquidónico y para reducir la inflamación. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras cosas tenemos como herramientas? El uso de beta-2 agonistas o adrenalina inhalado. Esto nos puede ayudar para disminuir, obviamente, el broncoespasmo y las sibilancias de nuestro paciente. Completamente justificable, ¿sí? Y por último, el glucagón. Que el glucagón, la verdad, pues lo dejé de último, pero es un medicamento que puede ser muy importante para el tratamiento de estos pacientes. Sobre todo, o sea, especialmente en los pacientes que ya venían tomando beta bloqueador, porque por la fisiopatología y por la acción de la adrenalina, lo que nosotros vamos a ver es que, pues sin duda, perdón, que tengo problemas con la electricidad. Entonces, sin duda, en estos pacientes, el glucagón nos va a ayudar, porque lo que ellos van a causar es que, o sea, el bloqueo beta-adrenérgico va a dificultar el uso de la adrenalina en estos pacientes y van a disminuir la respuesta a la adrenalina, por lo que yo, con la administración del glucagón, lo que busco es que va a hacer un aumento del AMP cíclico y va a mejorar la actividad de la adrenalina en estos pacientes. La dosis, o sea, yo debo administrarlo como medida inicial en todo paciente que tenga antecedente de uso de beta bloqueadores. 1 a 5 miligramos intravenoso, y si yo encuentro respuesta, de una vez le monto la infusión. Podría incluso administrar dosis repetidas de glucagón, de 1 a 5 miligramos IV, pero siempre con la advertencia de que puede producir emesis. Entonces, pues, emesis en estos pacientes con problemas de la vía aérea, complicado. ¿Qué pasa si no mejora? ¿Sí? O sea, yo prácticamente esta pregunta me la hago porque pues, el título de la charla dice hospital de cuarto nivel, ¿no? Entonces, yo ya manejé la vía aérea de mi paciente. Yo ya le administré epinefrina intramuscular y la dejé en infusión. Le administré glucagón porque yo sospecho que mi paciente toma beta bloqueadores. Sospecho o sé. Le administro todos los cócteles antihistamínicos, glucocorticoides, beta-2 agonistas y mi paciente sigue con una anafilaxia refractaria. En esta anafilaxia refractaria, la mortalidad de mi paciente sube al 50%. Esos pacientes son críticamente enfermos y pues tienen alto riesgo de muerte. Entonces se describe, ¿sí? O sea, si usted está en el hospital rural, nada que hacer. ¿Sí? O sea, este paciente o usted lo lleva a un segundo nivel, un tercer nivel, o ese paciente se va a morir. ¿Sí? Tercero, si usted está en un hospital de cuarto nivel, pues surgen otras terapias anecdóticas, de caso, uso de azul de metileno para disminuir la vasodilatación periférica o el uso de ECMO, ¿sí? Pero reportes de caso. No quiero que quede como una idea de la charla creer que esos pacientes los vamos a tratar con azul de metileno o con ECMO, porque no es así. Únicamente los casos refractarios como reportes de caso están descritos. Ahora, en angioedema, ¿qué vamos a hacer? En angioedema, lo mismo, la vía aérea va a ser igual que ya hablamos, ¿sí? El ejercicio en el rural o en el hospital lo vamos a manejar igual, los mismos predictores. Aquí el riesgo de compromiso de la vía aérea puede ser mayor porque la inflamación va a ser mucho más localizada a nivel de la vía aérea. Y vamos a encontrar dos tipos de angioedema, el que está mediado por bradykininas o el que está mediado por histamina. El mediado por histamina, pues el tratamiento va a ser como anafilaxia, punto, que ya lo tratamos. Vía aérea, epinefrina, cócteles y glucagón si el paciente toma beta bloqueador. Si está mediado por bradykininas, pues la vaina va a ser diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros en la fisiopatología, el que está mediado por bradiquinina, pues des en cuenta que propiamente la epinefrina no va a causar ninguna mejoría en estos casos, porque lo que se está aumentando es la bradiquinina y esa vaina no, eso no va a afectar, no tiene nada que ver con la epinefrina. ¿Sí? Entonces, yo les propongo este algoritmo en la valoración de un paciente con angioedema. Primero, vía aérea, ¿sí? Punto. Crico si necesita. Después de que usted ya haya solucionado lo de su vía aérea o de manera concomitante se va a preguntar, ¿el paciente tiene un compromiso sistémico con urticaria?
si tiene un compromiso sistémico de urticaria, parece ser más un compromiso por anafilaxia, o por lo menos mediado por histaminas. O sea, usted lo va a tratar como si fuera una anafilaxia, mediado por histamina, epinefrina, vía aérea, epinefrina, cócteles y ya. ¿Cuál es el punto? Si su paciente no tiene un compromiso sistémico, no tiene urticaria y usted no sospecha una alergia, pues usted va a sospechar otras causas de ese angioedema, que puede ser angioedema hereditario o paciente que viene tomando IECAS o pacientes en el contexto de una trombolisis que fue posterior al teplase que le haga un angioedema, pues ese paciente usted lo va a tratar como si fueran mediados por bradiquininas. Si usted tiene dudas, pues obviamente trátelo como si fuera una anafilaxia, que es cuando tenemos más herramientas. Colóquele epinefrina, colóquele los cócteles y si no mejora, pues va a pensar en la bradiquinina. ¿Y qué pasa? Si nosotros pensamos por la bradiquinina, ¿qué herramientas tenemos? Entonces nuevamente nos toca ver la fisiopatología y este círculo vicioso de la formación de bradiquinina y posteriormente de edema de la vía aérea. Entonces, aquí, ¿qué encontramos? O sea, primero, el ácido tranexámico puede ser útil porque nos ayuda a disminuir la transformación del plasminógeno, la activación a plasmina. O sea, tenemos que utilizarlo. Segunda opción, plasma fresco congelado. ¿Sí? ¿Por qué el plasma fresco? Porque el plasma fresco congelado va a tener enzima convertidora a angiotensinógeno. Y esa enzima convertidora a angiotensinógeno pues nos va a ayudar a inactivar esa bradiquinina. Y tercero, también nos podría ayudar el inhibidor de la C1, porque el inhibidor de la C1 va a impedir que se forme la calicreína y posteriormente que se transforme a bradiquinina. Entonces son estos los tratamientos dirigidos que podemos hacer en estos pacientes. Primero, ácido tranexámico. Ya sabemos en qué forma ayuda, ¿no? Disminuye la transformación a plasmina, la activación, y es completamente seguro su uso. Por lo menos los futuros, o sea, digamos que las ventajas van a ser superior a los riesgos. En este estudio, por ejemplo, obviamente los estudios son observacionales, ¿sí? De 36 casos de pacientes con angioedema que se les administró ácido tranexámico, 27 pacientes únicamente recibieron ácido tranexámico y se logró evitar la intubación, ¿sí? Y en los otros pacientes sí se utilizaron terapias adicionales. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el ácido tranexámico es seguro, casi que está en todos los servicios de urgencias de nuestro país y lo utilizamos en una dosis de 1 gramo en 10 minutos para administrar, si mejora, cada 4 horas. Segunda herramienta que tenemos en todos los hospitales del país, en la mayoría por lo menos, el plasma fresco, con la idea de que tengamos estas enzimas. ¿Cómo pienso venirme? Enzima convertidora de angiotensinogen y el inhibidor de la C1. Entonces, pues con el objetivo de disminuir la producción de bradiquinina. Tercera herramienta que podríamos tener, el inhibidor de C1. ¿Sí? El inhibidor complejo inhibidor de C1 nos va a disminuir la producción de bradiquininas. Desafortunadamente, pues lo describen en los libros como un medicamento muy costoso, puede valer hasta 13, 14 millones, ¿sí? Pero pues yo creo que en estos casos sí existe la posibilidad, cuando hay que usarlo. ¿Listo? La dosis, 20 unidades por kilogramo, ¿sí? Y el icativante, ¿sí? Que va a actuar disminuyendo la acción de la bradiquinina. Es mucho más costoso que el complejo inhibidor de la C1, ¿sí? Tiene menos resultados, hay menos estudios que lo apoyan, por lo que no es algo que todavía esté en nuestras manos para usarlo, pero pues sin duda en el futuro puede dar de qué hablar. ¿Listo? Entonces, eso del tratamiento de estas dos patologías. Ideas para llevar a la casa. Lo primero, siempre anticiparnos a la vía aérea. Esta patología es progresiva y pone en riesgo la vida del paciente joven sin comorbilidades, incluso en su mayoría niños. Entonces, siempre vía aérea. Segundo, pensemos siempre en que ese paciente puede necesitar crico. Nosotros no podemos dejar a estos pacientes sin un tubo en la tráquea. Estos pacientes pueden empeorar y aumentar, ¿sí? Esto no quiere decir que a todos los pacientes los vamos a intubar, pero aquellos que tienen predictores de progreso y compromiso de la vía aérea, toca asegurarles la vía aérea. Tercero, no le tengamos miedo a la epinefrina, incluso en pacientes sanos, pacientes sanos, la administración de 0.5 miligramos intramuscular de epinefrina no va a producirle infartos, arritmias, nada, únicamente
pues un aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Pero incluso en pacientes que no tengan anafilaxia, la epinefrina intramuscular no les va a causar complicaciones. Entonces, equivóquense a favor del paciente siempre. Cuarto, cócteles. Los cócteles sirven. ¿A qué me refiero? Los corticoides, los antihistamínicos, los beta 2, pero pilas que no va a ser su prioridad, siempre como segunda línea. Quinto, angioedema, si usted tiene dudas de la causa, trátela con una anafilaxia. Si no funciona, ahí sí piense también de ácido tranexámico y plasma fresco. Y sexto, pues las únicas herramientas que tenemos nosotros para tratar los angioedemas mediados por bradiquininas en Colombia es el plasma y el ácido tranexámico. Así que hay que usarlos. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad estuvo muy interesante y nos da una visión un poco más amplia pues, de esta emergencia. Tenemos una pregunta por interno y es que si, digamos, se puede utilizar la epinefrina, digamos, en vía intravenosa. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a mortalidad o a eventos mayores en el caso de nosotros utilizar la vía intravenosa, digamos por bolos o por goteo, es decir, o por infusión? Es decir, deberíamos preferir hacer los bolos de 20, 30 cc como nos estaba mencionando, o deberíamos poner la infusión de epinefrina. ¿Qué sería mejor para este tipo de pacientes? Listo, esta pregunta es muy interesante y debo contestarla por pasos. O sea, primero, esta patología resulta, digamos que tan poco y tan difícil de manejar que incluso cuando han hecho estudios que buscan verificar la epinefrina para disminuir la mortalidad, no han encontrado diferencias significativas. Pero pues eso no quiere decir que no la usemos, ¿sí? ¿Sí? O sea, la usamos por sus beneficios teóricos. O sea que si hablamos de diferencias en la mortalidad, yo no podría decirle que los que se usan intramuscular o los que se usan intravenosos se mueren más o se mueren menos, porque no es posible. Respecto a lo segundo, cuando evalúan efectos adversos a la administración de epinefrina, lo que se ha visto es que con la administración intravenosa hay más riesgo de una dosis incorrecta. Entonces hay más riesgo de arritmias y de alteraciones digamos que alteraciones isquémicas o por infartos por la administración intravenosa. Pero pues esto se debe a la administración incorrecta de la adrenalina. Entonces la respuesta frente a usted cuál prefiere o cuál le va mejor al paciente es con la que usted se sienta más seguro, ¿sí? Sin embargo, va a llegar un punto en el que su paciente, ya usted le ha colocado 3 o 4 dosis de intramuscular, pues usted sí o sí tiene que pasar a la administración intravenosa. A ese paciente es necesario iniciar administración intravenosa de epinefrina, porque pues, o sea, eso significa un estado, una progresión severa de la enfermedad que va a necesitar de administración intravenosa. Listo, perfecto. Y la última pregunta que nos llega es, digamos, después de administrar la epinefrina, de hacer el manejo inicial, después de hacer la administración, digamos, de los cócteles que nos ha mencionado, ¿qué tanto tiempo uno, digamos, le tiene que dar el chance a que esos cócteles adicional al manejo de epinefrina sirvan para ya no considerar, digamos, un manejo pues avanzado como lo que es el uso del ECMO, por ejemplo? O sea, de las cosas, o sea, primero, como quiero dejarles claro que la evolución de estos pacientes es inmediata. ¿Sí? O sea, yo realmente lo que yo espero para la toma de conductas es únicamente la administración de epinefrina. ¿Sí? Los cócteles ni siquiera yo para evaluar la evolución de mi paciente. Entonces, los cambios son cada 3 a 5 minutos. Los cambios, o sea, yo me doy cuenta si mi paciente mejora o no mejora. Si no mejora, le inicio la infusión. En aquel contexto que mi paciente, estando intubado con infusión de adrenalina, y ese paciente, a pesar de dosis topes de adrenalina, siga con síntomas de perfusión, o sea, yo en ese caso podría pensar en otras terapias, pero como yo les dije, mencioné en la charla,
no es que sea una terapia, una indicación, uno va a llevar pacientes a ECMO, no es el mensaje de la charla, sino que pues es una medida como que puede salvar la vida de alguien, pero en casos muy poco probables, ¿sí? O sea, en casos en los que es muy raro que progrese digamos que a una anafilaxia refractaria. Listo, perfecto. Muchas gracias. Por el chat de acá de Zoom nos llega una pregunta de Agustín que dice: buenas noches. ¿Existe algún factor de riesgo que me prediga la necesidad de intubar tempranamente? ¿Existe alguna escala? Bueno, Siempre recae en un concepto muy subjetivo y con alta variabilidad entre observadores. estoy completamente de acuerdo con Agustín. Estoy completamente de acuerdo en que prácticamente la única persona que va a saber si su paciente hay que intubarlo es el que está en la cama, ahí al lado del paciente. Porque es que, o sea, hay pacientes en los que es claro, ¿sí? O como el ejemplo que yo coloqué, el crashing patient, o sea, ese paciente que llegue sin tono, con hipoperfundido, con un estridor audible, o sea, ese paciente sí o sí hay que intubarlo, ¿sí? Pero aquel paciente, que son la mayoría, ese paciente que me llega hablando, ese paciente que puede tener un compromiso cutáneo y tensiones limítrofes, en esos pacientes es donde es muy difícil. Y no hay escalas, ¿sí? No hay escalas. Es la valoración clínica y la valoración de la progresión y de la respuesta a mi paciente al tratamiento. O sea, ¿a qué voy? A que usted, en ese paciente, usted le empieza a administrar adrenalina y usted empieza a ver su evolución, lo oculta. ¿Ha disminuido realmente las sibilancias? ¿Sí? ¿Ha mejorado el estridor o no? Usted le ve la lengua y usted ve el edema. ¿El edema es únicamente anterior o el edema ya está comprometiendo la parte posterior? ¿Usted siente que ese edema ha empeorado? Intúbelo. Intúbelo. O sea, todo signo de progresión de la enfermedad o progresión del edema es una indicación para intubarlo. Me gustaría, sin duda, que el doctor Vivas, nuestro tutor, o sea, para muchos, o sea, el papá de la emergencia para nosotros, diera su opinión respecto a este tema tan importante. Hola, gracias Arturo. Yo estoy de acuerdo con la respuesta que usted acaba de dar. Voy a contarles un poco acerca pues, de mi experiencia y de cómo debe uno abordar la vía aérea en el paciente con anafilaxia o con angioedema. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que estos pacientes siempre van a entrar, siempre, no importa cómo lleguen, en un grupo llamado pacientes con vía aérea difícil anticipada. Siempre, nunca van a estar dentro del grupo de vía aérea fácil. No, es que yo lo intubé y me fue muy bien, era una vía aérea fácil. No, no era una vía aérea fácil. Ese paciente siempre será una vía aérea difícil anticipada. ¿Anticipada por qué? Porque no importa su fenotipo. De entrada usted ya cuando el paciente llega sabe que los cambios fisiopatológicos, sean mediados por histamina o por bradiquinina, van a llevar a que la anatomía de la vía aérea se pueda distorsionar. Entonces, ¿cómo decidir intubar estos pacientes? Muy bien, como lo decía Arturo, es el criterio del clínico. ¿Cómo apoyar un poco el criterio del clínico para tomar esta decisión? Pues muy fácil. Ustedes tienen varias opciones. Si su paciente llega en falla respiratoria, pues ya, eso se identifica desde la entrada y el paciente, pues, decidimos que hay que intubarlo, ¿sí? Yo inclusive les recomiendo que ni siquiera le pongan un inductor. Ponerle un inductor sería como una secuencia facilitada, ¿sí? Pero definitivamente la primera línea de manejo con estos pacientes es intubarlos despiertos. Obvio, requiere cierto grado de experticia y yo no puedo mandarlos a ustedes en un primer nivel a que intuben despierto a todo el mundo porque no es tan fácil, porque es un paciente que hay que decirle que por favor nos ayude, que se va a sentir muy mal, pero que por favor trate de colaborar un poco. Hay que intubarlo casi sentado, ¿sí? Y es una laringoscopia de un intento, porque si no es de un intento, el paciente probablemente se nos va a morir en la intubada. Esa es la razón de intubarlo despierto. Porque si le ponemos un inductor y no lo relajamos, pero en el primer intento no lo intubamos, la probabilidad de intubarlo en el segundo y en el tercero es casi nula. De hecho,
La secuencia de intubación que utilizamos para este grupo de pacientes es laringoscopia directa con doble chequeo. Doble chequeo quiere decir que usted tiene como plan A intubar a su paciente y su plan B automáticamente salta al plan de vía aérea fallida, o sea, a una cricotiroidotomía quirúrgica, no percutánea. ¿Por qué no percutánea? La percutánea ya está por fuera de las recomendaciones del manejo de la vía aérea porque tiene una alta incidencia de lesiones de los anillos traqueales y de la vía aérea. Además que si es simplemente la percutánea con un yelco para ponerle ahí un BBM o una cánula de oxígeno o cualquier cosa de estas, la vida media de esta es de menos de media hora. Y si ustedes van a hacer eso para llevarse a su paciente en traslado de ambulancia 2 horas o 3 horas, pues probablemente en el camino pierden la vía aérea y eso es una catástrofe. Entonces la cricotiroidotomía quirúrgica, aunque suene más agresiva, es más fácil de hacer, es una competencia del médico general y necesita solamente un bisturí. Si no tiene una cánula de traqueostomía en su primer nivel, por favor pídale a su gerente que la compre porque en serio cuesta 40,000 pesos, no es nada del otro mundo. Y si por casualidad no la tienen, entonces meten el tubo orotraqueal, un 6, un 5,5, lo que sea, en retrógrada. No es una intubación retrógrada porque no utiliza una guía y no es percutánea, es una crico quirúrgica y lo ventilan por ahí. Eso salva vidas. Entonces hacen una laringoscopia directa con doble chequeo para que si en su primer intento de intubación no lo logran despierto, ustedes automáticamente pasan a la vía aérea quirúrgica. ¿Qué ocurre si no tienen la vía aérea quirúrgica? Pasan cosas como las que dijo Arturo, no están en la evidencia y uno podría tener una discusión eterna con internistas, anestesiólogos y más emergenciólogos sobre meta un tubo que se va para el esófago y meta el segundo que seguro va para la tráquea. Donde ustedes lean eso, la recomendación va a ser no lo haga, ¿sí? Probablemente esa va a ser la recomendación y no es porque haga daño, sino porque esa técnica pues no es, digámoslo así, como tan estética y pues claro, pone en riesgo de broncoaspiración al paciente inicialmente. Sin embargo, si ustedes están en un rural, se les está muriendo el paciente, vieron que no lo van a poder intubar, por favor no lo dejen morir, pásenle un tubo directamente que si no se va para la tráquea se va para el esófago y pasan el segundo que probablemente va para la tráquea y si se va para el esófago el segundo tubo, pasan el tercero y probablemente se va para la tráquea. Y sí, si les preguntan que aquí les dijimos que hicieran eso, claro, no está escrito en ninguna guía, pero cuando usted va a discutir vía aérea en un paciente que está en un quirófano, que tiene ayuno, ¿sí?, que todo está supremamente bien, pues obviamente queda muy mal, o cuando usted la va a discutir en un hospital de tercer nivel donde tiene un videolaringoscopio, pues listo, ¿cómo va a hacer eso? Pero si usted está en un rural, ¿sí?, donde un supraglótico no le sirve porque tiene la lengua gigante, pues definitivamente su prioridad es salvar la vida del paciente. Entonces, por favor, no duden en hacerlo independiente de lo que les digan los demás, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer con esos pacientes. Si el paciente llega en falla respiratoria, lo intuban. Si llega con estridor y con la lengua afuera, tienen dos opciones. Si creen que es por histamina, le pueden poner las 3 primeras dosis de adrenalina y esperan respuesta y lo van nebulizando y todo el cuento. Eso va a ocurrir ¿en cuánto? En 10 minutos, si no está en falla respiratoria. Si ustedes ven que el angioedema no disminuye, lo intuban. Si no tienen claro qué es lo que le está ocurriendo, le hacen una laringoscopia directa solo para mirar la vía aérea. Y si ven la parte posterior, ¿sí?, de la vía aérea o la epiglotis grande, no esperan absolutamente nada y lo intuban. No es nada más lo que tienen que hacer, ¿sí? Definitivamente ante la duda el beneficio del paciente y lo que hay que hacer es intubarlo. Entonces la recomendación es esa. Un mito que hay que quitar, que lo dijo Arturo en la conferencia, es los esteroides solo nos sirven para la reacción bifásica y van a empezar a funcionar a las 6 o a las 8 horas. Entonces nunca pensemos que un paciente que llega con rash a urgencias, no, pongámosle 200 de hidrocortisona y se va. Eso no sirve para nada. Lo que va a salvar la vida y lo que va a curar a esos pacientes es la adrenalina e inclusive de pronto los antihistamínicos, pero no los esteroides. Hay que ponerlos, sí, pero para evitar la reacción bifásica, para evitar que en 8 a 12 horas su paciente vuelva y tenga una descarga histaminérgica y
vuelva y se complique. Pero el rol y la utilidad de los esteroides en las primeras 6 a 8 horas es nula. Y tengo la percepción que el afán nuestro siempre es correr a poner esteroides. No vamos a correr a poner esteroides. El ácido tranexámico va a servir claramente para el paciente con angioedema mediado por bradiquinina. Sí, también empieza a funcionar tarde, lo que empieza a funcionar más rápido es el plasma. Pero lo que va a salvar la vida de estos pacientes es protegerles la vía aérea. No son los medicamentos. Entonces, para que tengan eso muy claro, ¿listo? Listo, muchísimas gracias, doctor. Nos llega una última pregunta eh, que dice, buenas noches, ¿cambia el manejo farmacológico y el algoritmo de tratamiento en pacientes pediátricos o existe alguna recomendación importante para este tipo de pacientes? Bueno, esto es una pregunta muy interesante porque los niños son los más afectados por anafilaxia, particularmente. Entonces, la administración sigue siendo intramuscular. La dosis obviamente va a cambiar. La dosis va a ser de 0.01 miligramos por kilogramo. O sea, máximo 0.3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente, en un bebé, en un niño que pese 10 kilos, la administración va a ser de 0.1 miligramos de adrenalina. Usted coge una ampolla, la adrenalina la llevan a 10 y le administra un cc en el mismo lugar, región anterior del muslo. ¿Sí? Eso no cambia. ¿Qué otras cosas, digamos? El resto de tratamiento de los cócteles, los antihistamínicos siguen funcionando, ¿sí? No van a pensar ustedes que no van a administrar un antihistamínico por riesgo de disminución del nivel de conciencia. Y los corticoides, igual, la misma efectividad tardía del medicamento. Pero en los niños el tratamiento debe ser igual de agresivo, ¿sí? O sea, respecto al manejo de la vía aérea, si hay un menor riesgo de que puedan necesitar crico, no en estos niños pueden ser más fáciles de intubar, pero podría ser como la única diferencia que yo conozca. Bueno, listo. Pues muchísimas gracias por la charla, que estuvo muy, muy buena y muy completa y da una visión importante de qué hacer con estos pacientes. Les recuerdo a todos los miembros que están acá presentes que si alguno quisiera realizar alguna revisión de un tema, de algún tema de interés que les llame la atención a ellos, pues están en todo, digamos, están bienvenidos para esto. Pueden escribir por el grupo, pueden escribir por interno y sin duda alguna buscaremos un espacio para que todos podamos seguir aportando para el crecimiento de este grupo y para tener unas buenas sesiones como esta. Entonces, pues darles muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a los doctores por estar acá presente y pues por allá para apoyarnos en este proyecto que estamos construyendo. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos por la asistencia. Buena noche. Gracias, Alejandro. Ustedes. Buenas noches, que estén muy bien.